el doctor Horacio Bota Bernaus, especialista, como digo yo, en tránsito y en la locura que hacemos en la calle. ¿Cómo andas, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Bueno, vos sabés que, casualidades, ¿no? Venía pensando, el otro día venía manejando y veía, no hay automovilista que no utilice el celular. No hay automovilista que respete los semáforos. Somos un desastre. Entonces yo decía, y me acordaba de vos, digo, Horacio le mete al tema de la educación, y yo digo, funciona el tema de la educación. Familias enteras en un ciclo moral. Pero sí, con chicos, pero funciona la educación. O acá hay que aplicar leyes que sean mucho más duras. Bueno, es una posición filosófica, estás planteando una posición filosófica que me parece importante precisar algunas cosas. Primero, yo estoy convencido que los cambios culturales y los cambios que implican adecuar nuestras conductas a realidades novedosas, como el tránsito es una realidad novedosa, la complicación del tránsito es una realidad novedosa, es una actividad nueva, que requiere nuevas habilidades, nuevos conceptos, nuevos hábitos. La única forma que el mundo ha logrado esos cambios ha sido a través de la educación. Digo, primera definición clave, sin educación no hay cambio permanente, sin educación no hay formación de una nueva cultura. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Disculpame. sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo me voy a Alemania, ¿sí? En donde supongo que el tránsito debe ser de los mejores del mundo, donde está todo muy regulado. Bueno, digamos, de Europa. Decime un país entonces. Inglaterra, bueno, Inglaterra. Holanda, Suecia. Me voy bueno, ahora yo agarro, lo traigo al inglés y lo pongo acá en Colón y General Paz, y el tipo se va a comportar como nosotros. Porque no tiene control, porque los seres humanos, si no tenemos ese control, y sobre todo en esto, es como que tendemos a liberarnos. No te quepa la menor duda, por eso iba a terminar. Primera definición, que un poco contestarte la primera. ¿Sirve la educación? Porque si no sirve la educación, yo me vuelvo a casa y me dedico a otra cosa, está claro. Si uno no estuviera convocado. Y en esto siempre recuerdo una frase de Jorge Luis Borges, que a mí me ayuda muchísimo cuando la gente entra a dudar de la educación. ¿Por qué la educación genera tantas dudas? Y porque no es inmediato. Si vos a un funcionario le decís, vamos a hacer un programa educativo, y te dice, ¿cuánto va a tardar? Y 4, 5, no, bueno, ya no estoy en 4 años. Es decir, hablar de educación es hablar de un proceso mediano y largo aliento. Primero que, lo cual no vende mucho decir vamos a trabajar en la educación, primero. Segunda cuestión, decía lo de Borges. Borges cuenta la historia, la anécdota, que Borges era un tipo que decía que la instrucción era la forma más importante de que una sociedad evolucione, decía. Hablaba de instrucción más que educación, pero educación creo que lo podemos usar como sinónimos. Y entonces un periodista, siempre tengo muchos amigos periodistas, siempre cuando encuentran a una persona que le da respuestas, tratan de buscar algún desliz, algo. Entonces un periodista cuenta la anécdota que va y le dice, Borges, ¿usted qué dice que la educación es tan importante? ¿Usted cree que resuelve todos los problemas? Y Borges, que no tenía un pelo de tontos, le dice, no creo que resuelva todos los problemas. Y dicen que cuando el periodista empieza a sonreírse, como diciendo, lo agarré a Borges, agrega, pero no conozco de nada mejor. Con esto quiero decir que nuestra sociedad necesita un cambio cultural y ese cambio cultural va a venir de la educación. Pero eso no quiere decir, y también uniendo lo segundo que vos me dijiste, no quiere decir que no haga falta el proceso de control y sanción. En todo proceso educativo, digo, pensemos en el jardín de infantes, perdemos en primer grado, en la universidad, hay un proceso profundamente estimulante que es la educación y hay un proceso de control y corrección que es la nota al padre, la cita a la familia, es decir, no se puede pensar en un proceso de educación que cambie culturalmente nuestra posición ante el tránsito sin un proceso que acompañe de control y sanción. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Perdón, y termino la idea, por favor. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Es más marketinero proponer medidas de control y sanción. Es decir, la gente dice, claro. Es decir, ¿por qué? Porque el efecto es inmediato. Sube la multa, te la cobro mañana, pasado mañana está ingresando en el municipio, en la provincia. Bueno, pero no deja de ser positivo. No deja de ser positivo, pero si nosotros, y ahí termino el razonamiento, si nosotros creemos que el proceso de educación se funda en el proceso de control y sanción, estamos equivocados. La respuesta es negativa. Vos me decías recién, venías a las 6:30 de la mañana y viste horrores. Claro, a las 6:30 de la mañana no hay controles.
¿Está claro? Y entonces vos podríamos decir, claro, entonces quiere decir que tenemos que controlar todo el día porque si no, no funciona la seguridad vial y eso está bien, está mal porque es imposible. Yo no puedo tener un policía las 24 horas al día en cada esquina de la ciudad. ¿Y es posible que el ciudadano tome esa conciencia? Es muy posible. Y un ejemplo, digo, y en esto tal vez llevo 25 años, es mucho en esto, que uno puede decir logros o no logros, pero yo creo que los procesos que se instalan, si vos vas, yo estuve en una capacitación en Salamanca este año, hoy están trabajando, por ejemplo, un tema que a mí me interesa mucho, que estamos desarrollando, la educación vial en la tercera edad, uniendo la preparación para un individuo que empieza a tener restricciones en su movilidad, en su visión, en su audición, cómo lo vinculan a la realidad del tránsito y cómo a partir de ello lo tratan de preparar para enfrentarse a una nueva realidad. Trabajando todos los días la gente cambia sus hábitos. Trabajando todos los días, formando hábitos nuestros hijos, y creo vos, doctor, decías una cosa, y yo estaba pensando recién, casi que la seguridad vial tiene que ver con la cultura de la alimentación, o mejor dicho, las dietas. Y me dice, ¿por qué? Y porque todo el mundo estamos de acuerdo que si tenemos unos kilos de más, hace falta la dieta. El problema es cuándo nos comprometemos realmente con la dieta. Todo el mundo sabe lo que le hace mal, porque alguien me decía, todo el mundo empieza el lunes. Claro, todo el mundo sabe lo que le hace mal, pero llega el momento y lo come. Todo el mundo sabe que no se puede hablar por celular, porque esto es una información que está disponible, y todo el mundo habla. ¿Qué es lo que nos está faltando como diferencia, igual que en las dietas? Todo el mundo iniciamos, todos los meses, todos los años iniciamos programas nuevos. No hay continuidad en el tiempo, no hay la formación de hábitos permanentes. Los chicos, cuando nosotros inauguramos hace un año y pico un parque infantil de seguridad vial en Sunchales, ¿sí? Un grupo asegurador inauguró un parque infantil. Cuando empezamos este parque infantil, lo hicimos con todas las normas de seguridad internacionales, decidimos fundadamente cada propuesta pedagógica. Cuando nos sentamos a trabajar con el equipo docente que participó en programas de formación profesional con nosotros, le planteamos, ¿qué pasa, me dice una docente, si uno de los niños no quiere ponerse el casco cuando viene a dar su vueltita, su trabajo en la pista? Y le dije, no lo dejamos subir a la bicicleta. Pero dice, doctor, no lo vamos a dejar subir a la bicicleta. Entonces me dijo, bueno, está bien, vamos a tener un problema. Han pasado 2.500 chicos por este parque infantil. ¿Saben cuántos chicos no quisieron ponerse el casco? Ninguno. ¿Saben que los chicos lo usan hoy en la ciudad donde está el parque, el casco? Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Cuando hay un proceso educativo serio, formal, que hará falta controlarlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿por qué no le regalamos a nuestros hijos la primer bicicleta con casco? Denme una razón. También, ¿Por qué no lo regalamos? Pero también, doctor, hay que reconocer que la cadena de seguridad y de controles falla en distintos eslabones, porque la gente va a comprar una moto, y se la venden sin casco. Y está incumpliendo la ley, está incumpliendo la ley. Está claro, pero vamos a lo que podemos cambiar nosotros como padres. Y yo le pregunto a usted para que reflexione. A su hijo, cuando le compraron la primera bicicleta, ¿le compraron el casco? No. Y si lo hubieran comprado, los chicos hubieran discutido que cada vez que salen en bicicleta Horacio, pero ese chico que sube con el papá, que no le compró el casco, sube al auto y el papá para por el celular. Pero ¿qué está pasando hoy con una generación nueva? Hoy, la generación de jóvenes, por ejemplo, que nadie quiere, todo el mundo me dice, no te metas con los jóvenes, no quieren saber nada. Las charlas y los trabajos más lindos que hoy se hacen en la Argentina, porque no lo hemos hecho en Ushuaia, lo hemos hecho en Salta, con los jóvenes, nos demuestran que ellos, ante un tema que a ellos les parece muy importante, que es la conducción de un vehículo, ellos, cuando vos le das las pautas, le das los fundamentos y le das la coherencia de lo que le estás pidiendo, te lo respetan. Pero ahora también hay una desidia y un desprecio por la vida, de un sector también de la sociedad, con una mentalidad apuntada a creer que todo lo que pasa le pasa a los otros. ¿Sí? Así es. Porque acá cronicamos los medios, este fue el peor mes en accidentes de tránsito. 50, de los cuales muertos, ¿no? De los cuales la mitad o más son entre motociclistas y vehículos de mayor porte. Y la gente lo ve por televisión y se lo decimos acá y se lo ponen en los diarios. Y sin embargo uno ve familias enteras con chicos en las motos. Es decir, este tipo que maneja, ¿cómo le hace entender ¿sabe qué te dice, que la cabeza de él no es la que está en juego, sino la cabeza de toda la familia? ¿Sabe qué te dice? ¿Cómo haces? Vos porque tenés auto, yo no me puedo manejar otra cosa, entonces vengo con toda mi familia en la moto. Esa es la respuesta. No, está claro. ¿Cómo hacemos me parece que para primero, torcer esa mentalidad? Es muy interesante el planteo. Y digo, uno de los problemas que a veces tenemos cuando abordamos este tema es que cada uno mira la realidad desde el perfil que le toca. Es decir, normalmente el automovilista me habla del motociclista.
El motociclista me habla del taxista, el taxista me habla del peatón, el peatón me habla del... y así es. Sí, una cadena... Estoy tratando de plantear una cosa en esto, la educación no distingue. Yo quiero decir algo que es importante porque yo no es que estoy en contra del control y la sanción. Quiero que quede claro, no hay ningún proceso educativo. El Estado no puede Soy estar docente. ausente. El Estado no puede estar ausente. Soy docente, no hay proceso educativo sin un sistema de premio y castigo. ¿Está claro? Listo. Primera definición. Segunda definición. El problema es si queremos castigar al 100% de la sociedad o no. ¿Qué quiere decir? Yo recuerdo un congreso en España. El ministro de Transporte inglés, dijo el ministro de Transporte inglés, todo lo que hacemos nosotros en educación es solo para el 75% de los ingleses. Entonces dijo, ¿cómo para el 100%? Sí, el 25% restante, ninguna medida educativa, ninguna publicidad, le entra en la cabeza. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que poner todo el control y la sanción para el 25%. ¿Qué definición? Ahora, ¿qué definición? Es muy importante. Muy importante. Y ese 25%, controlamos a ese 25%. Y dijeron una cosa muy fuerte. Ahora, si ustedes no controlan al 25%, ¿qué hace el 75%? Termina sumándose al 25%. Al 25%. Y en eso coincidimos. Pero ahora, ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo diferenciamos con una cuestión social? El control de alcohol. ¿Cuál es lo más importante? ¿Podemos controlar alcohol a 1,5 millones de cordobeses el 31 a la noche? No, es imposible, aunque pusiéramos todos los recursos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que generar con políticas permanentes y continuas? Tenemos que generar la duda si esta noche no me van a controlar a mí. Es decir, el temor a ser controlado es mucho más efectivo que los controles. ¿Qué opinas de la medida de la municipalidad de estas fiestas, de que los chicos lleguen y dejen la llave en una copa y que cuando salgan se le haga la medición de alcohol y si están bien... ¿Quién va a hacer la medición? Claro. No le he leído. Primera pregunta. Bueno, si la va a hacer la municipalidad, es la autoridad... ¿Quién va a controlar la llave? No, es de la municipalidad. No, está bien, pero ¿sabes por qué te pregunto, doctor? Porque hoy estamos asistiendo también a una transferencia de responsabilidad del Estado. Es decir, no te cargo nafta si no venís con casco. Entonces, el otro día le bajaron los dientes a un pobre tipo que vende nafta y que no tiene nada que ver, es decir, porque el Estado termina entregándole... Y delegando. Es decir, eso no creo, porque si no vamos a terminar... En Buenos Aires generaron un sistema para que el vecino le haga la multa a su vecino. Sí, Entonces cuando le llega la multa al vecino, ¿quién te hizo la multa? Doña Rosa, ya la voy a agarrar a la vieja. Y entonces, es decir, todas estas soluciones mágicas que a veces se compran, pues qué bueno, che, el estacionero. Es decir, el Estado, poneme un inspector al lado de cada estación de servicio y el que entra, controla y sácale el casco, pero no me obligues a mí. Pero si está un inspector municipal en el boliche y ocurre eso, ¿sería una buena medida? Yo creo que es una medida más. Es decir, la medida de control y sanción le podemos poner diversas formas. Puedo poner la llave ahí o puedo hacer algo más simple, ir a hacer un control a la salida de las zonas críticas de boliche. Pero me parece que tiene como una simbología, dejar la llave, no sé, me parece como que era un poquito más... Sí, el problema es que a cada uno lo vas a palpar para que te entregue la llave. No, la simbología está el Estado presente. No, está claro. La simbología está, y te puedo decir algo también de trabajar con los jóvenes en un programa que hacemos, se llama Mi Primera Licencia. ¿Cuál es la simbología? Los jóvenes vos le tenés que decir... Si yo le pregunto a los adultos, por ejemplo, ¿cuál es el efecto del alcohol en el sistema nervioso central del individuo? ¿Es un depresor o es un estimulante? Yo he recibido en auditorios de todo el país que la mayoría no sabía cuál era el efecto del alcohol en el sistema nervioso central. ¿Y cuál es la diferencia que sea depresor o estimulante? Y distinta. Si es un depresor, ¿qué significa? Que la persona que consume alcohol desde la primera copa que se toma empieza a ser más lento, menos reactivo, poco activo, menos reflejo. Resulta que hoy estamos planteando a los jóvenes simplemente que lo vamos a controlar sin plantearle, primero, cuál es la realidad y segundo, cuáles son las opciones. Hoy yo tengo muchos jóvenes que estoy en contacto con jóvenes que ya se han puesto como hábito que hoy vamos en mi auto, entonces yo no tomo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar no solo en controlar que está bien, sino cuál es la propuesta educativa seria para que se formen nuevos hábitos. Horacio, cambiando un poquito el tema, sí. ¿Qué opinas de la circulación ahí en el patio Olmo, frente al patio Olmo, que han puesto esa fuente? Bueno, un mamotreto sería, yo lo sufro porque tengo mi estudio al frente. Yo, en esto siempre uno trata de ser cuidadoso, porque en este país decir una cosa a favor o en contra es estar o a favor o en contra. Yo quiero decir una cosa, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que se hacen muchas iniciativas viales
y nunca se difunde los estudios previos que han aconsejado esta solución. Claro. Es decir, ahí hay un problema, se van a cruzar enorme cantidad. Cuando uno analiza las rutas, ¿qué es lo que observa? Que unos que vienen, los ómnibus tienen que estacionar media cuadra a la derecha y después tienen que doblar a la izquierda, es decir, cruzar. Es decir, si vamos a hacer una intervención en la infraestructura pública, lo que hay que preguntarle a quien la está haciendo, que muestre cuál es el estudio que aconsejó esta ¿Quién la solución. autorizó también? ¿Quién es? Si no tenemos un estudio previo que me diga cuántos vehículos horas pasan por esa esquina, hay que preguntarle al que definió esta obra. Claro. No sé. ¿Cuáles son los sentidos más frecuentes? ¿Doblan a la izquierda, a la derecha, siguen derecho? No sé. Si no sabemos eso, yo la verdad que tengo mucho temor de la obra que se haga. Gracias, Horacio, muy amable.